Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Por eso el mensaje de hoy lleva por título Perdonados y libres. Amén. Y hermano, te voy a pedir que por favor, si tú traes tu Biblia, porque todos los cristianos traemos Biblia casi siempre, ¿verdad? Y si no la traemos físicamente, la traemos en nuestro celular. Entonces te voy a pedir que por favor vayamos a la cita bíblica, hermanos, que es la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1, que se encuentra en tu Biblia de promesas en la página 879. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y cuando lo tengamos me dicen, amén. Súper bien, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermano, te decía precisamente que esos niños van a tener esa gran bendición de conocer el amor de Dios, hermanos, que el día de hoy la mayoría de nosotros conocemos que es un Dios de amor, es un Dios todopoderoso que nos ha dado una vida nueva. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque antes de conocer al Señor Jesucristo, muchos de nosotros evitábamos acercarnos a Dios. Evitábamos querer conocer de Dios, y esto porque tal vez en algún momento de nuestra vida, tal vez en la niñez, nos hablaron de un Dios que nos iba a castigar si nos portábamos mal. Nos decían, si te portas mal, Dios te va a castigar. Si haces esto, Dios te va a castigar. Y si no haces aquello, también te va a castigar. Entonces, muchos de nosotros decíamos, en mi caso, híjole, creo que Dios por todo castiga, pues no quiero conocer nada de Él. Y desafortunadamente vivimos apartados de Dios, hermano. Nos alejamos de Dios y eso nos llevó a tener una vida en rebeldía desde la adolescencia o desde la niñez incluso. Nos llevó a la rebeldía, nos llevó a una vida desordenada, a una vida en vicios, en adicciones, en una vida de promiscuidad sexual, en una vida completamente alejada del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y así estando alejados, hermano, viviendo en esa situación de sufrimiento, porque déjame decirte que cuando vivimos alejados de Dios, independientemente de que parezca que estamos disfrutando tal vez en una adicción, porque a veces es lo que se piensa, que estar en un vicio o en una adicción es una diversión. Y a lo mejor la primera vez o al inicio parece así, hermanos, pero con el tiempo se va convirtiendo en una esclavitud, se va convirtiendo en un sufrimiento, tanto para uno como para las personas que están a nuestro alrededor, si no es que principalmente para esas personas que están a nuestro alrededor, me refiero a la familia. Y te voy a compartir parte de mi testimonio, hermano, que desde la niñez y de la adolescencia caí en una rebeldía en la cual pues no me gustaba ir a la escuela, me gustaba andar en la fiesta, y por supuesto que pues mis padres me llamaban la atención, y en ese momento pues yo sentía que no me amaban, sentía que no me querían porque todo el tiempo me estaban regañando porque hacía las cosas incorrectas, y eso me llevó a esa rebeldía que les causó dolor. Principalmente a mi madre le causó dolor porque era la que pues normalmente estaba más tiempo conmigo, y pues tuve que llegar a los insultos, tuve que llegar a la agresión física, tuve que llegar, hermano, a una forma violenta de comportarme. Y a mi padre también, porque pues a él le robaba dinero, ¿verdad? Porque de qué forma iba a estar sustentando lo que quería yo vivir. Y eso me llevó a alejarme precisamente, salirme de mi casa a una temprana edad para querer hacer lo que yo quisiera. Y tal vez pensamos, y gracias a Dios en mucho sucede, que pasa el tiempo y llegan a una edad adulta
y dejan todo ese tipo de situaciones. Desafortunadamente en mi caso no fue así, hermano. Cuando ya tuve una familia, esa vida desordenada me llevó a causar dolor a esa familia. ¿Por qué? Porque buscaba egoístamente el placer y la satisfacción personal. ¿A qué me refiero? Que en lugar de estar con esa familia, en lugar de estar con esa esposa, con esos hijos, con esas hijas, ¿qué era lo que hacía? Pues prefería andar en la fiesta, prefería andar en el vicio, prefería andar con los supuestos amigos, y digo supuestos porque son tus amigos cuando les invitas, cuando estás con ellos, cuando estás tirado en el suelo, cuando estás solo, porque esa familia se cansa de todo lo que están sufriendo. Se cansan de que les prometes una y otra vez que ya vas a cambiar. Se cansan de que les dices, ahora sí, ya va la buena. Porque muchos de nosotros buscamos la salida, hermanos, en grupos de autoayuda, con el psicólogo, con sustancias también. Sustituíamos una sustancia por otra y desafortunadamente no lográbamos dejar esa vida de sufrimiento, hermano, por más que lo quisimos intentar. Y eso nos apartaba cada día más de Dios en nuestro interior, porque ahora sabemos que es un Dios de amor. No nos queríamos acercar a Dios, hermano, porque incluso sentíamos que estábamos peleados con Él. Y no había paz en nosotros, hermano, porque una vida así no tiene nada de paz. Como te dije hace un momento, tal vez al inicio de la vida de adicción, al inicio de la fiesta, al inicio del adulterio, de la mentira, al inicio del robo, hermano, se te hace agradable y hasta te sientes contento y hasta te sientes superior a los demás. Pero cuando ya llegas a esa soledad, hermano, porque ese placer momentáneo es durante un tiempo, pero ¿qué pasa cuando vuelves a tu realidad? ¿Qué pasa ya cuando estás solo y llegas a ese lugar a descansar o a dormir o a lo que tú llegues y estás completamente solo, solo y atemorizado? ¿Por qué? Porque sientes que tu vida no tiene ningún sentido y sientes que Dios no te va a perdonar, o sea, que no te puedes ni acercar a Dios, porque como te decía, muchas de las veces concebimos a un Dios castigador. Pero dice ahí la palabra de Dios en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, en algún momento, dentro de esa vida de adicción, de vicios, alguien nos predicó del Evangelio, nos predicó el Evangelio. Alguien nos habló de las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nos predicaron enfrentándonos con nuestro pecado. ¿Cómo es eso? Pues cuando una persona que nos conocía o personas que nos conocían nos decían, pues mira, tú estás en este pecado, estás en adulterio, estás en alcoholismo, estás en drogadicción, y si no te arrepientes y no cambias, te vas a ir al infierno. Y tenían razón, pero en ese momento, concibiendo un Dios castigador, que decía, pues menos quiero conocer de Dios. Y otras veces nos hablaron del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos decían que Él podía transformar nuestra vida, que Él podía parar ese dolor, que Él podía restaurar nuestras vidas, nuestra familia y todo lo que habíamos destruido. Pero venía otro argumento a nuestra mente. Muchas veces pensábamos o nos justificábamos diciendo, pues sí me voy a acercar a Dios, pero hasta que deje de hacer lo malo. Hasta que deje el pecado me voy a acercar a Dios, porque me hablan de un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios santo. Y una persona pecadora como yo, siento que no me voy a poder acercar a Él. Primero voy a dejar de hacer lo malo. Te puedo decir que tampoco lo logramos, hermano. No pudimos dejar de hacer lo malo y por consecuencia no nos pudimos acercar a Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Si tú estabas en esa condición o estás en esa condición o sigues luchando, hermano, porque déjame decirte que las adicciones no es nada más el alcohol, la droga, la promiscuidad sexual, la pornografía, el adulterio. Las adicciones también son a las relaciones destructivas, a las relaciones momentáneas, a una codependencia a otra persona, hermano. Pero hoy la gran noticia que tenemos es que aún en la condición en que nos encontrábamos y en la que tal vez te encuentres en este momento, la gran noticia es que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está esperándonos para darnos libertad, para darnos perdón y hacernos libres en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y eso nos lleva al primer punto, que dice, aún siendo pecadores.
Y te voy a pedir que vayamos nuevamente a Romanos 5, versículo 8. Está en la página 879 de tu Biblia de promesas. Si no traes Biblia, acércate a un cristiano. Los cristianos siempre traen Biblia, ¿verdad? Aún siendo pecadores, Romanos 5, 8, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y en este versículo, hermanos, podemos ver el gran amor que Dios tiene por nuestras vidas. Ese amor que nos permitió acercarnos a Él, aún en esa condición en que nos encontrábamos, aún si estábamos en algún vicio, en alguna adicción, aún si nosotros queríamos fugarnos de nuestra realidad con una sustancia, buscando el amor y la comprensión en alguna persona, en alguna relación destructiva, en una relación temporal, en una relación pasajera, aún estando, hermano, llenos de resentimiento, tal vez con las personas que en algún momento se cansaron de aguantarnos y se fueron. Porque déjame decirte, cuando estamos en esa situación de pecado, pensamos que los demás son culpables. Pensamos que nosotros somos víctimas cuando realmente fuimos muchas veces responsables de esa situación. Y nos resentimos con las personas que se apartaron de nosotros. Es más, podemos estar incluso hasta resentidos con Dios por decir: Dios me está castigando, y es cierto que me está castigando porque estoy viviendo esta vida de dolor. Y déjame decirte que no es así, hermano, porque aún en esa condición, tal vez refugiándonos en las cosas materiales, porque también había ocasiones en que tal vez quisimos refugiarnos en las cosas materiales. Por eso te digo que las adicciones no es nada más a las sustancias, también son a las cosas materiales, también son las compras compulsivas, a la comida compulsiva. Todo aquello como que queríamos saciarnos, satisfacernos, hermano, pues era una adicción que nos apartaba de Dios. Pero aún así, con todo eso, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación y para darnos vida eterna, hermanos, ¿sí? Y sobre todo para reconciliarnos con Dios, porque estábamos apartados de Dios y el Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, nos reconcilió con Dios para poder estar nuevamente cerca de Él, hermano. Pero lo más importante, para darnos libertad de la esclavitud del pecado en que vivíamos. Amén. Y te voy a pedir que vayamos a ver ahí mismo también en Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8. Romanos 5, versículos 6 y 8. Cuando lo tengas, ¿me puedes decir, por favor? Amén. Dice ahí en Romanos 5, 6 y 8. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, no teníamos la fuerza para poder dejar el pecado atrás, hermano, a su tiempo murió por los impíos. Y luego dice el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Si acaso alguien moriría por el bueno, ¿verdad? Pero pues ni aún así, mucho menos por una persona pecadora. Y luego fíjate lo que dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, hermano, aún en la condición en que nos encontrábamos, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz para liberarnos. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Amén, hermanos. Y hermanos, el Señor Jesucristo nos da vida eterna, nos da libertad de la esclavitud del pecado. Y a lo mejor te estarás preguntando, ¿pero por qué esclavos del pecado? Si yo cuando quería dejaba de hacer lo malo. Y la realidad, hermano, es que muchos no pudimos. Éramos esclavos del pecado porque no podíamos dejar de pecar. Y alejados de Dios a causa del pecado, hermano, perdimos toda esperanza de una vida plena. Perdimos toda esperanza en aquellos sueños que tal vez en una niñez llegamos a forjar. No sé si tú de niño anhelabas tener una familia unida y feliz cuando fueras adulto, sobre todo cuando en estas temporadas vemos esos comerciales de familias que están celebrando la Navidad, que están unidos, que están felices. Y muchos de nosotros lo anhelamos, a lo mejor siendo niños, porque tal vez veníamos de una familia disfuncional, porque tal vez lo que vivimos lo vimos desde nuestra niñez, en nuestros padres.
Pero hermano, cuando empezamos a llevar esa vida desordenada y apartados de Dios, todos esos sueños se rompieron, todos esos sueños se acabaron, porque era lo que hacíamos en esas temporadas de fin de año. En lugar de estar con la familia, en lugar de estar con esos hijos, preferíamos estar con los amigos, o preferíamos estar trabajando, porque algunos pues nos gustaba trabajar para tener dinero y seguir con los vicios, hermano, pero no para proveerle a esa familia, no para proveerle a esos hijos. En mi caso, en lugar de proveerle a mis hijas, pues trabajaba, hermano, y muchas horas, pero la que tenía que trabajar para sustentar esa familia era la mamá de mis hijas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo prefería dar el dinero en otro lado, prefería gastarlo en otras cosas, prefería pasearme con otras personas en lugar de proveer a mi familia. ¿Y qué pasaba en esas Navidades o en esos momentos de reuniones familiares? Enojos, iras, contiendas, por el deseo de estar en otro lugar, por el deseo de estar solo para querer hacer lo que yo quisiera, hermanos. Eso era lo que provocaban esos pleitos, esos iras, esas contiendas, hermano. Pero aún así, hermanos, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, empezó a haber un cambio interno. Empezamos a sentir una transformación en nuestras vidas. Cuando tuvimos un encuentro con el Señor Jesucristo y conocimos el propósito de su sacrificio en la cruz, cuando entendimos que Él nos podía liberar, y déjame decirte que efectivamente así lo hizo. Nos hizo libres del pecado para poderle seguir, para poderle servir, hermano, para poder tener una vida plena y completamente diferente de la que teníamos en el pasado. En ese encuentro el Señor Jesucristo nos dio libertad, hermano, libertad de esa esclavitud del pecado, hermano, porque pudimos ser libres, porque desde el momento que tuvimos ese encuentro con el Señor Jesucristo, empezamos a dejar las adicciones, empezó a haber un cambio y un sentimiento diferente en cada uno de nosotros. Cuando la presencia del Espíritu Santo nos empezó a guiar, hermano, empezamos a hacer la voluntad de Dios y empezamos a vivir de una manera diferente, una manera que las demás personas se dieron cuenta. Como te decía al principio, en esa adolescencia, en esa niñez, una de las personas que más sufrieron fue mi mamá, porque pues fue la que me ensañé, con la que me ensañé y que la que estaba más cerca de mí. Pero también cuando buscaba, hermanos, esa ayuda, cuando quería ya salir de esa situación, porque llega el momento en que te cansas, hermano. Llega el momento que estás fastidiado. Llega el momento en que ya no quieres seguir, hermano, con esa vida desordenada. Llega el momento que ya no quieres seguir sufriendo con las adicciones, con las relaciones destructivas, con la violencia, con los insultos. Llega el momento que ya te cansas, hermano, pero como te dije al principio, no podemos. Y dentro de esa búsqueda, como te comenté al principio, busqué en grupos de autoayuda y en psicólogos y en lo que se pudiera. Y mi mamá era la que en algún momento me acompañaba, ¿verdad? Porque pues a donde yo iba, pues ella iba para ver si ahora sí iba a cambiar, porque ella se daba cuenta de todo lo que yo hacía, de cómo destruía esa familia, de todo lo malo que hacía, hermano. Ella se daba cuenta. Y de igual manera como desilusioné a esa familia, todas las veces que les decía que iba a cambiar y no lo pude hacer, ella también se daba cuenta que no podía. Pero cuando viví un encuentro con el Señor Jesucristo, cuando ella se dio cuenta también de que la libertad que el Señor Jesucristo hizo en mí, cuando rompió esas cadenas de esclavitud, hermano, ella se dio cuenta que era real esa libertad que estaba viviendo, que ya no era una promesa más de cambio, porque ahora el Señor Jesucristo efectivamente me había liberado. Y déjame decirte que el testimonio de ella es que vivió un encuentro y un reencuentro con el Señor Jesucristo antes de ir a la presencia de Dios, hermano, porque se dio cuenta que efectivamente el Señor Jesucristo nos hace libres de la esclavitud del pecado, hermano. ¿Sí? Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar esa libertad del Señor Jesucristo. Aunque déjame decirte que la lucha no termina ahí, la lucha continúa, hermano. La lucha es constante, porque el que nos tenía esclavizados obviamente era Satanás. Y no va a estar contento, hermanos, de que el Señor Jesucristo nos haya liberado. Va a empeñarse Satanás en querernos mantener cautivos del pecado. Va a traer argumentos a nuestra mente, porque recuerda que la mente es el campo de batalla de Satanás. Y te va a traer pensamientos, hermano, que te van a hacer desistir, te van a querer hacer desistir de seguir al Señor Jesucristo. Te van a querer desistir de llevar una vida plena en Cristo. Te va a traer mentiras
te va a decir que una persona pecadora como éramos nosotros no va a ser aceptada por Dios. Pero son solamente eso, mi hermano, mentiras, mentiras de Satanás, mentiras que quiere hacer que vuelvas a esa vida pasada. Pero lo que tenemos que tener en mente presente todo el tiempo, hermano, lo que siempre tienes que recordar es que nuestro Señor Jesucristo nos liberó sin importar en dónde nos encontrábamos, hermanos. Si te encontrabas en lo más bajo, en lo más profundo del pecado, sin importar si estabas en ese fondo, hermano, en el cual ya no podías salir adelante, sin importar lo malo que estabas haciendo, sin importar, hermano, el Señor Jesucristo nos llamó a conocerlo. Y ese es el punto número 2. Sin importar lo que era, me llamó y me perdonó. Punto número 2, sin importar lo que era, me llamó y me perdonó. Y te voy a pedir que vayamos a ver 1 Corintios 1:28, que está en la página 889. 1 Corintios 1:28. Cuando lo tengamos, me dicen amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1:28, página 889 de tu Biblia de promesas. Dice la palabra de Dios, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, debemos saber que Dios no hace acepción de personas, que de ahí donde nos encontrábamos, de esa situación en la que estábamos viviendo, ya fuera de adicción, ya fuera de rebeldía, ya fuera de una vida destructiva, hermano, nos llamó para darnos esa libertad que en tanto anhelábamos. Porque ahí donde nos encontrábamos, hermano, teníamos esa necesidad de ser libres. Queríamos salir de ese pozo, de ese lodazal, de donde tú hayas estado, hermano. De ahí teníamos esa necesidad, ese deseo de ser libres, hermano. Y es cierto que la vida que llevábamos no era del todo ejemplar, ¿verdad? Que en algún momento fuimos, como dice ahí la palabra de Dios, fuimos personas viles y llenas de maldad. Porque el comportarnos de esa manera que te compartí hace un rato, el abandonar una familia, y tal vez no para siempre, ¿verdad? Porque seguíamos presentes pero sin cumplir con nuestras responsabilidades, el abandono a unos hijos en esos momentos tan importantes para ellos, hermanos, como es la niñez, como es la adolescencia, cuando la presencia de los padres es tan importante, hermano, y no estar ahí presente por preferir la fiesta, por preferir las adicciones, hermano, pues es una vileza, ¿verdad? Pero dice ahí la palabra de Dios, hermano, que los planes de Dios eran diferentes para nuestra vida. Porque dice la segunda parte de ahí de 1 Corintios 1:28, dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y si mi hermano Joel me apoya, por favor, me ayuda mi hermano Joel en el piano. Y hermanos, a pesar de que no éramos las mejores personas, cuando tuvimos la fe en que nuestro Señor Jesucristo nos podía dar esa libertad, Él comenzó a deshacer esa vida que llevábamos. Él empezó a cambiar ese lamento en gozo, hermanos. Él empezó a cambiar esa percepción que teníamos de la vida, porque algunos de nosotros incluso quisimos buscar la salida fácil de esta vida porque ya estábamos cansados. Y sin embargo el Señor Jesucristo, hermano, deshizo todo eso que estábamos viviendo. Cuando nosotros aceptamos la invitación de aquellas personas que nos predicaban del Evangelio, aquellas personas que oraron por nosotros, aquellas personas que tal vez en algún momento estuvieron en la misma lucha, y le quiero dar gracias a Dios por la familia que me invitó a conocer del Evangelio, hermano. Algunos de ellos ya no están entre nosotros, están con el Señor, y otros, gracias a Dios, todavía siguen adelante. Hermano, esas personas que estaban sufriendo lo mismo y que nos conocimos en esa lucha, esas personas que oraron por mí, hermano, esas personas que oraron por nosotros, hermano, nos ayudaron a que nosotros pudiéramos tener esa fe en el Señor Jesucristo. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, cuando empezamos a platicar con Dios, cuando empezamos a tomar esas clases para ir a un encuentro, como se encuentran nuestros hermanos en este momento allá en el kilómetro, hermano, teniendo ese encuentro con el Señor Jesucristo, recibiendo esa libertad de esa esclavitud del pecado, hermanos, cuando nosotros empezamos
a vivir cerca del Señor Jesucristo, Él inició una transformación en nuestra vida, una transformación, hermanos, que no pudimos hacerlo en nuestras fuerzas. Él nos reconcilió con Dios cuando nosotros no lo podíamos hacer. Él restauró nuestras vidas cuando no lo pudimos hacer en nuestras fuerzas, hermano, porque solamente el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, podía hacerlo. Amén. Y ese es el punto número 3, hermano. Jesucristo me liberó. Y dice ahí Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Está en la página 880 de tu Biblia de promesas. Romanos 6, 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos libera, transforma nuestra vida, nos da esa vida eterna que, como bien sabes, hermano, no es necesario morir para empezar a vivirla, la podemos empezar desde esta tierra, hermano, porque con esa libertad nuestra vida es completamente cambiada, es completamente restaurada, porque aquellas personas que nos predicaron en algún momento del Evangelio de una forma tal vez agresiva, hermano, tenían razón, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte eterna. Sin embargo, el día de hoy que nuestro Señor Jesucristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado, que el día de hoy nos ha arrebatado esa obsesión por los vicios, por la pornografía, por el adulterio, por todo aquello que hacíamos incorrecto, por los robos, por las mentiras, ahora nos ha hecho completamente libres, hermano, para que nosotros podamos tener esa vida eterna desde esta tierra, hermano, para que nosotros podamos, hermano, vivir conforme a su voluntad. El Señor Jesucristo rompió esas cadenas. Dice también la palabra de Dios que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano. Él ha roto esas cadenas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos tener una vida restaurada, una vida plena. Pero también sabes para qué es, hermano, para que nosotros podamos llevarle esas buenas nuevas de salvación a aquellas personas que están en la misma situación que vivíamos cada uno de nosotros, hermano. Aquellas personas que están en vicios, en adicciones, aquellas personas que tal vez están en una relación destructiva, aquellas personas, hermano, que sufren un abandono, sean de cualquier edad, que nosotros les podamos predicar del Evangelio, que les podamos hablar de esa libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para poderles servir con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, hermano. Porque el Señor Jesucristo restaura nuestras relaciones, hermano, con Dios y con las demás personas. Como te decía, hermano, ese abandono en el que tuve a mis hijas, que solamente me acercaba a ellas después de que quedé solo, hermano, me acercaba ocasionalmente a ellas. Y eso a veces para proveerles o a veces para que supieran que tenían un papá. Pero déjame decirte que a mí me costaba mucho trabajo decirles cuánto las amaba, lo que me dolía, el sufrimiento que habían pasado. No lo podía hacer antes de conocer al Señor Jesucristo. Cuando conocí al Señor Jesucristo, cuando Él me reconcilió con Dios, también me reconcilió con ellas. Ahora, hermano, cada vez que hablo con ellas, cada vez que nos mensajeamos, no me canso de decirles cuánto las amo. Y ellas también lo hacen porque también es recíproco, porque se han dado cuenta que el Señor Jesucristo efectivamente ha traído libertad. Porque el Señor Jesucristo es el que nos hace libre. Porque dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hermano, el Señor Jesucristo hace todas las cosas nuevas, hace tu vida nueva, restaura tu familia, restaura tu vida completamente, hermano, para, como te dije hace un momento, tú puedas llevar esas buenas nuevas de salvación a esas personas que están en la misma condición en la que nos encontrábamos, en la que nos encontró el Señor Jesucristo, y ahí de donde nos rescató para darnos una vida plena y una vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos.
Y si tú quieres esa libertad, hermano, si tú quieres seguir viviendo libre en el Señor Jesucristo, te voy a pedir que te pongas de pie. Te voy a invitar a que te pongas de pie, hermano, para que oremos y le pidamos a Dios que nos permita mantener esa libertad en Cristo. Ahí donde estás, ponte de pie, vamos a orar, hermano. Olvídate de la persona que está a tu lado. Si tú pasaste por esa situación o estás en esa lucha y anhelas esa libertad, hermano, abre tu boca y con tus propias palabras exprésale esa necesidad a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana. Te damos gracias por esta palabra, bendito Padre, en la cual tú nos has hablado de esa libertad que has puesto en cada uno de nosotros. Tú nos has hablado, mi Señor Jesucristo, cómo tú rompiste esas cadenas que nosotros no podíamos hacerlo. Nos dimos cuenta, bendito Padre, que somos pecadores, que estábamos alejados de ti a causa del pecado, a causa de las adicciones, a causa de buscar ese placer y esa satisfacción personal de forma egoísta. Te queremos pedir que nos perdones si no cumplimos con nuestra responsabilidad que tú nos asignaste al tener una familia, al tener unos hijos. Si estuvimos apartados de ellos, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos perdones, bendito Padre, y que tú sanes esas heridas en esas personas que tanto dañamos. Te pedimos en tu nombre precioso, mi Señor Jesucristo, que nos ayudes a mantenernos libres, porque el día de hoy sabemos que eres un Dios de amor, bendito Padre. Sabemos que no eres ese Dios castigador que en algún momento concebimos, porque ahora nos hemos dado cuenta que sin importar en la situación en la que nos encontrábamos, aún siendo pecadores, aún estando hundidos en el fango, tú nos rescataste, mi Señor Jesucristo. Tú nos amaste, tú nos abrazaste y tú rompiste esas cadenas de libertad que al día de hoy nos permiten saber cuánto nos amas, bendito Padre Celestial, porque tú nos has hecho nuevas criaturas el día de hoy, porque dice tu palabra que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, y tú, mi Señor Jesucristo, nos has hecho libres para alcanzar esa victoria en todas las áreas de nuestra vida, porque tú restauras, bendito Padre, nuestra vida, porque tú nos permites llevar esas buenas nuevas de salvación a aquellas personas que están sufriendo, aquellas personas que están cautivas, porque solamente tú, mi Señor Jesucristo, pudiste abrir esa puerta de la cárcel del pecado en que nos encontrábamos, y ahora podemos respirar, ahora podemos salir, ahora podemos darnos cuenta que tienes una vida plena para cada uno de nosotros, porque tú, mi Señor Jesucristo, nos has rescatado de la muerte eterna que teníamos destinados por el pecado en el que vivíamos. Sin embargo, tú nos has hecho libres para poder vivir esa vida eterna desde esta tierra, porque tú restauras nuestra vida, porque ahora, bendito Padre, nos has reconciliado contigo y nos has reconciliado con esas personas que tanto dañamos, con esos hijos que abandonamos. Tú nos has permitido reconciliarnos, nos has permitido abrazarlos, nos has permitido decirles cuánto los amamos, bendito Padre, y por eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos darte muchas gracias, bendito Padre, porque ahora podemos servirte, podemos ser libres para servirte, para poder predicarle a las personas, así como alguien oró por nosotros, que podamos orar por esas personas, y por eso te damos muchas gracias en esta mañana, bendito Padre. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.